Bienvenidos a todas y a todos a esta masterclass hermosa que nos convoca hoy. Hoy se llama Conciencia de Manada. Vamos a hablar de nuestras mascotas. Vamos a hablar de esos amiguitos peludos que tantas veces nos han traído un montón de alegrías y que muchas veces también, como animales que son, al igual que nosotros, estamos sujetos a enfermarnos. Ellos también se enferman y también se enferman bajo nuevas estructuras o un nuevo paradigma, que es lo que yo les estoy ofreciendo a través de lo que he ido aprendiendo como los nuevos enfoques terapéuticos desde la biodescodificación, las constelaciones familiares, la terapia sistémica breve, el coach, el mindfulness y un montón de otras lindas herramientas que he podido ir adquiriendo en el camino. Cuando les comento de que eso es un nuevo paradigma, es para que establezcamos desde ya una nueva forma de observar la enfermedad. Para nosotros, sobre todo en biodescodificación, la enfermedad no existe bajo el concepto que todos entendemos la enfermedad. Para nosotros en biodescodificación entendemos la enfermedad como un proceso de adaptación. ¿Por qué es importante establecer este marco teórico? Porque, bueno, vamos a hablar muchas veces de las enfermedades que le suceden a nuestras mascotas. Para los que son animalistas, que los hay muchos, me van a disculpar el concepto de mascota. Sé que para muchos es un concepto arcaico, un concepto que ya no se utiliza para entender el amor a los animales, pero si entendemos la etimología de esa palabra, la verdad es que no tiene nada de falto de cariño hacia ellos, ¿ok? Yo cuando hablo de animales, también nos incluyo a nosotros también somos animales, ¿ok? Así que me van a perdonar la utilización del concepto, sé que hay nuevas formas de llamarlos, pero también entiendo que es una forma clásica que a mi parecer, y esto es una opinión muy personal, no debe de disgustarle a nadie, ¿ok? Pero por ahí he tenido personas que me encuentran retrógrado por seguir utilizando la palabra mascota, como se entiende como si fueran faltos de derecho o cosas de ese estilo que me han hecho entender, pero que, insisto, para mí no tiene nada de malo, es una opinión personal, ¿ok? Una opinión completa y absolutamente personal de la cual me hago cargo. Entendiendo el nuevo paradigma de la enfermedad, la biodescodificación plantea que cualquier situación biológica vivida por cualquier organismo vivo, o sea, planta, animal y distinto tipo de especies, humanos, animalitos, mascotitas, gatitos, perros, gatos, vacas, el animal que sea, mientras esté vivo, una enfermedad no es una disfunción para nosotros, como está catalogado hoy en la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, no es una carencia de, no es una disfunción de, sino que simplemente es una nueva adaptación a lo que se está viviendo. ¿Ok? Ese es el paradigma de la biodescodificación. Plantea que no es más que una nueva adaptación. Y para eso hay hartos argumentos que son bien interesantes de comprender. Por ejemplo, se cataloga como normal cuando uno sube a muchísima altura, a 3.000, 4.000 grados por sobre el nivel del mar, se establece como normal que donde hay menos cantidad de oxígeno, nuestro cuerpo se apuna. El concepto de una falta de respiración, de que incluso puedo llegar a vomitar, siento mareo, son todos efectos de la falta de oxígeno en el ambiente, ¿cierto? Y nuestro organismo, que es muy, muy, muy inteligente, cuando observa que hay una baja cantidad de oxígeno, ¿qué es lo que hace? Miren qué mágica la biología. Hace que se generen más glóbulos rojos para poder tener más capacidad de captación del oxígeno, de ese poco oxígeno que hay. Y cuando nos acostumbramos, decimos nosotros, a la falta de oxígeno, que por lo general dura un día o 2 días, incluso hasta tres, no ha sucedido otra cosa más que nuestra médula ósea generó más glóbulos rojos para poder tener más capacidad de captación de ese poco oxígeno que hay en el ambiente. O sea, nuestro cuerpo se adaptó, pero eso no se considera una enfermedad. Se considera algo normal que sucede cuando
estamos frente a una situación de baja cantidad de oxígeno. Otra cosa muy interesante que tiene la biología, cuando estamos mucho debajo del agua, habrán dado cuenta que las huellas de nuestros dedos se arrugan, quedamos como con dedos de abuelito. Cuando hemos tenido guagua nos pasa a todos, ¿no? Que quedan ahí, cuando los bañamos quedan con arruguitas en las huellas. Bueno, eso también es una adaptación. Y es una adaptación también súper interesante, fíjense, porque tiene que ver con la capacidad de agarre. Cuando yo tengo arrugas, voy a tener la posibilidad de agarrarme y de tener por ende más posibilidades de sobrevivir, porque mi cuerpo entiende que estoy sumergido en el agua y para poder salir del agua necesito agarrarme o tener mejor agarre de una superficie X para poder sobrevivir a ese probable ahogo. ¿Se dan cuenta? Y tampoco se considera enfermedad. Entonces, como hay ejemplos de estos, los hay muchos. ¿Sabían además que cuando se genera una fractura en cualquier tipo de hueso, esa soldadura natural que hace nuestro organismo para recuperar ese hueso roto es muchísimo más firme que el hueso en sí? Es una hipersoldadura. Qué mágico, ¿no? Con el único fin de que eso no vuelva a suceder. Por eso hace una solución mejor que el hueso mismo. Pero eso no se considera enfermedad, se considera una recuperación normal de nuestro cuerpo. Entonces, si entendemos que nuestro cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a las circunstancias, ¿ok? Por eso cuando tenemos frío podemos empezar a ponernos rojos porque nuestro cuerpo eleva su cantidad de temperatura y hace un montón de adaptaciones. ¿Por qué no entender a la enfermedad entonces como una adaptación a lo que nosotros estamos viviendo emocionalmente? Para nosotros en biodescodificación no es ni más ni menos que eso. Que sea jodido de vivirlo es otro tema, que sea desagradable es otro tema, que sea doloroso, por supuesto que es otro tema, no le estamos bajando el perfil a lo que se considera como enfermedad, solo estamos cambiándole el punto de vista, porque si entendemos que esta enfermedad, sea cual sea, el síntoma que sea, es una nueva adaptación que hace mi cuerpo frente a las distintas circunstancias que estoy viviendo, entonces el problema no es de nuestro cuerpo, el problema es de las circunstancias. Entonces, la forma de solucionar nuestra enfermedad no es a través de cambiar el cuerpo, es a través de cambiar las circunstancias. Y eso es el nuevo paradigma que plantea la biodescodificación y era muy importante poder establecer para muchos de ustedes este cierto marco teórico de lo que vamos a hablar hoy día, porque esa es la base, insisto, para cualquier organismo vivo, sea planta, sea cualquier tipo de animal, con más o menos conciencia, porque no es aquí un tema de más o menos conciencia, es un tema de capacidad de adaptación. Hoy día, como especie humana, quizás pudiéramos considerarnos como los líderes del mundo y quizás con justo derecho, quizás digo, ¿ok? Podríamos considerarnos la especie más inteligente, pero realmente no la somos. Los cetáceos son mucho más inteligentes que nosotros. El gato está a milímetros de tener un cerebro tan complejo como el de nosotros. Entonces no podemos considerarnos la especie más inteligente, ni tampoco podemos considerarnos la especie más rápida, porque hay un montón de felinos muchísimo más rápidos que nosotros. No podemos considerarnos la especie más abundante, porque hay muchísimas más hormigas, muchísimos más ratones que humanos todavía. Entonces, ¿cómo entender que hoy día los humanos estamos, comillas, liderando este mundo? Solamente porque hemos tenido una habilidad que otras especies no han tenido suficiente, es la capacidad de adaptación. Y así hay humanos viviendo en Alaska, así hay humanos viviendo en pleno desierto, así hay humanos viviendo en el subterráneo, así hay humanos viviendo a mucha altura con poca capacidad de oxígeno, porque nuestro cuerpo ha tenido la capacidad de adaptarse.
adaptarse a un montón de circunstancias. Hoy día, comillas, gobernamos el mundo con la opinión que quieran tener, pero sí lo estamos haciendo, solo y únicamente porque nuestro cerebro tuvo la capacidad de adaptarse y tenemos la capacidad de adaptarnos, ¿ok? Entonces, todo lo que nos suceda, y es más, todo lo que le sucede a cualquier organismo humano, no es más ni menos que una adaptación a la situación imperante o a las circunstancias. Entonces, y ahora nos vamos al tema. La conciencia de manada. Tenemos que establecer lo siguiente. Aquí vamos a hablar de ese tipo de relación humano-animal donde yo he domesticado a ese animal, ¿ok? No vamos a hablar de un animal que está en su entorno natural. Vamos a hablar del animal que nosotros hemos elegido para domesticarlo o que tradicionalmente en la vida, por su propia cultura de su especie, ha sido una especie domesticada por los humanos. De ese tipo de animal vamos a estar hablando hoy día. ¿Ok? Entendiendo que nosotros como humanos también somos animales, por favor, ya les hice ese alcance. No estoy haciendo una diferencia, ni de conciencia, ni de inteligencia, ni de nada. Simplemente entendiendo que nosotros, comillas, entonces los domesticamos a ellos y que basado en eso le hemos quitado a nuestros animalitos algo que es vital, su autonomía. Y eso genera un lazo de responsabilidad enorme, enorme, y es una responsabilidad de nosotros. Entonces, primero hablemos de lo que sucede en una manada, comillas, de forma natural, una manada mamífera, ¿ok? Porque hay muchos insectos y otros tipos de animalitos que funcionan un poco distintos. En una manada de mamíferos, por lo general hay un líder que prevé a su manada de alimentación, de protección y de seguridad. Esa es la función de un líder. Por supuesto, también de darle una esperanza a a prosperar, digamos, en su propia especie. Eso es la labor de un líder. Y esa es la conciencia que todos nosotros como humanos tenemos. Por eso tenemos organizaciones, tenemos gobiernos y tenemos toda una estructura que sustenta en, comillas, el que es más fuerte, o el que es más hábil, o el que está más apto para liderar nuestra manada. Sucede en los humanos y sucede en los animales, sobre todo en los mamíferos. Todos nosotros coexistimos con esa conciencia, con la conciencia de manada, por ende, con la necesidad de sentirnos protegidos, seguros, abastecidos y en un techo. Eso es sobrevivir y nuestro líder tiene que preservar la sobrevivencia de nosotros y la sobrevivencia de la especie. Esa es la conciencia de manada que tenemos todos y también los tiene el perrito, el gatito, nuestras mascotas, nuestros amiguitos peludos, llámenlo como quieran llamarlo, ¿ok? Pero además, hay tanta conciencia de la necesidad de ser liderado y de ser perteneciente a la especie o al grupo humano que me cobija, que me da seguridad, que me da protección, que yo, consciente e inconscientemente, voy a dar incluso mi vida para que ese liderazgo sea de la mejor forma que pueda ser. Porque si ese líder está mal, por ende yo también voy a estar en un riesgo de peligro. ¿Me van entendiendo? ¿O acaso las distintas nacionalidades que hay aquí, cuando han tenido un mal gobierno en este minuto, muchos piensan eso de lo que está sucediendo en Chile? En Argentina sucede desde hace mucho tiempo, en Venezuela sucede desde hace mucho tiempo. No estoy juzgando que sea bueno o malo, sino que ha tenido consecuencias importantes en la vida de todos, solamente eso. ¿Acaso entonces no se sienten poco seguros, poco protegidos, poco cobijados, poco abastecidos? ¿Acaso ustedes mismos no darían su vida por cambiar ese líder? ¿O por modificar la inteligencia de ese líder? ¿O por ayudar a ese líder? Les aseguro que todos pasamos por ese proceso.
Daríamos incluso la vida porque ese líder liderara de otra forma. Lo mismo le sucede a ese perrito, a ese gatito, a esa tortuga, a ese pajarito, que te considera a ti como humano, como su líder. Esa misma conciencia de manada. Y no es porque tengan ese corazón hermoso, esa entrega de amor precioso que tienen nuestras mascotas con nosotros. No, esto va más allá del amor, es una necesidad. Así que también los invito a no confundirse, porque hay muchos que amamos los animales justamente por esa entrega de amor incondicional. Porque claro, también tenemos nuestros traumas con otros humanos que quizás debieron habernos dado amor y ese amor no fue tan condicional como sí lo es en una mascota. Pero no nos perdamos en lo siguiente, esa mascota que ha sido domesticada por nosotros nos necesita y en esa necesidad va a entregarnos todo lo que esté en sus manos o en sus cuatro patitas para que nosotros estemos bien. Porque ellos entienden que si tú, Heidis, si tú, Beca, si tú, Alejandra, están mal o están enfermas, en algún punto van a dejar ustedes de traer el alimento a la casa y van a ser ellos entonces los perjudicados. Es un tema de sobrevivencia y de una inteligencia e intuición magnífica que todos nosotros tenemos. Es más, ya está comprobado científicamente que un bebé dentro del vientre de mamá, cuando hay un embarazo, si esa mamá sufre, por ejemplo, un accidente, el bebé que está en formación, que muchos todavía cuestionan si tiene conciencia o no tiene conciencia, o si es considerado vivo todavía o no, o si es considerado humano todavía no. Esa es la discusión que hay hoy en día. Ese bebé que está aún en gestación, que es tan vulnerable que no sería capaz de vivir sin ese vientre de mamá, si a mamá le sucede algo, por ejemplo, un accidente automovilístico, ese bebé tiene la capacidad de entregarle las células madre que a él le están permitiendo crecer y entregárselas en un proceso reverso a su mamá. Así como su mamá le entrega la alimentación a él, ese bebé en ese minuto preciso y exacto tiene la capacidad, y lo hace, y está comprobado científicamente, de pasarle en reverso las células madre que a él le estaban permitiendo vivir, pero por la urgencia importa más la mamá que el crecimiento de esa propia vida. Dígame si eso no es un tremendo sacrificio. Lo mismo sucede con nuestros animalitos que viven con nosotros. Exactamente lo mismo. Y ojo, no es solo y únicamente por amor o por el cariño o por el vínculo que yo ejerzo con ellos. Es por una necesidad de sobrevivencia. Si tú estás mal, en algún minuto me va a faltar a mí el alimento. Eso es lo que en algún proceso de conciencia razona la mascota. Si nuestro líder humano está mal, en algún minuto me puede abandonar, en algún minuto va a cambiar mi vida, esa vida que me está entregando y que es de responsabilidad de ese humano. Y así como un bebé lo hace biológicamente y directamente desde el vientre interior mismo de la mamá hacia el cuerpo biológico de la mamá, inconscientemente lo hace también nuestra mascota con nosotros, relacionándose desde ese punto de vista directamente proporcional a que cualquier situación biológica que le suceda a nuestra mascota, aunque sea un accidente, va a ser reflejo de una situación o de un conflicto emocional que nosotros como líderes no hemos gestionado de una mejor forma. Es como que nos alivianara la carga. ¿Me explico? Ahora, también hay que dimensionar ciertas cosas, porque aquí solo estamos hablando del vínculo humano-líder con la mascota. También tenemos que entender que en muchas casas hay otros humanos también coexistiendo. Quizás está la pareja de padres, el hijo y la mascota, por ejemplo. ¿Ya? Ahí hay otros vínculos. De alguno de esos humanos es el líder, nunca son dos. También de repente sucede
que las mascotas tienen relación con otras mascotas. Y tenemos un segundo perrito o un perrito y un gatito. También ellos se relacionan entre ellos en una situación vincular. ¿Ok? Y también hay cosas que internamente le puedan estar sucediendo a nuestra mascota. Entonces tenemos que observar bien estos escenarios. Hay distintas formas de que nuestra mascota se pueda, comillas, enfermar. Primero, y la más importante, y por ende también la más lógica, algo o un conflicto emocional que la propia mascota esté viviendo como su propio ser, como su propia conciencia. La otra forma es que esté somatizando un conflicto emocional que nosotros como líderes estemos teniendo. Y en ese punto, y solo y únicamente en ese punto, entonces nuestras mascotas tienen la capacidad de sacrificarse por nosotros mismos. Y es así como va a ser directamente proporcional la enfermedad o el síntoma que manifieste la mascota con la situación conflictual que yo esté viviendo directamente y que yo no he gestionado de una mejor forma como humano, comillas, líder. Y en eso vamos a tener muchas mascotas que pueden estarse hoy día enfermando o somatizando situaciones que yo tengo con mis hijos, que yo tengo con mi esposo, con mi esposa, que yo tengo en el trabajo, por ejemplo. ¿Ok? Y por eso también es muy dado ciertas relaciones simbólicas, porque por supuesto vamos a empezar ahora a hablar sobre ciertas situaciones simbólicas. La resolución o la adaptación que tenga que hacer la mascota va a estar íntimamente relacionada en un aspecto simbólico con la situación conflictual que esté viviendo nuestro líder de manada o nosotros mismos. Y es así, por ejemplo, como si estamos teniendo un problema de liquidez, eso quiere decir carencia económica, problemas con la fluidez del dinero y ese tipo de cosas, probablemente vamos a tener una manifestación en nuestra mascota como un cálculo renal o problemas de orinarse en todos lados. Si fuera un descontrol del esfínter, que es algo muy normal que sucede también en los animalitos, está hablando de un conflicto territorial que estamos viviendo nosotros. Necesitamos marcar límites porque hay alguna persona que está sobrepasando estos límites en mi casa, en mi lugar, en lo que yo considero mío. Y es así como se van estableciendo un montón de vínculos simbólicos entre lo que le esté sucediendo a mi mascota y lo que yo esté viviendo como un conflicto emocional. ¿Ok? La mascota siempre se va a sacrificar primero. Es como un tablero de ajedrez. El primero que se sacrifica es el peón. No se va a sacrificar el alfil o el caballo o la torre primero, menos la reina y el rey. Si nosotros tenemos animalitos y nosotros somos los enfermos, créanme que primero se enfermaron nuestras mascotas de algún tipo de manifestación o lo somatizaron de forma en el carácter o se volvieron un poquito locos o destruyeron mi sillón o me mordieron toda la pata de la cama. Primero lo somatizan ellos porque, comillas, si esto fuera un tablero de ajedrez, nuestras mascotas son los peones en este sistema familiar y nosotros vendríamos siendo rey o reina, por ejemplo. Y es así como se va estableciendo entonces el vínculo. ¿Ok? Dejo abiertos micrófonos, compartan lo que ustedes estén pensando, opinando, háganme las preguntas que quieran, porque esto es necesario que sea un poquito más interactivo para poder entenderlo. Así que dejo micrófono abierto para cualquier duda que ustedes tengan en este minuto. Buenas noches, Cuénteme. Hola, ¿cómo yo estás? soy médico veterinario. Ah, maravilloso. Hola, yo no soy veterinario, me estoy metiendo en un área quizás desconocida, pero desde la conciencia de los nuevos enfoques terapéuticos. Maravilloso, cuéntame Sí, un poco. incluso pues tengo hace rato por amigos y muchas preocupaciones sobre mucho de esta temática. Me conseguí una coach emocional, pues haciendo terapia un poco también para corregir hábitos personales, también en modo de preocupación por mucha gente a mi alrededor. Tuve un amigo incluso que casi se suicida muy cerca mío. Oh, Entonces cuánto lo eso siento.
fue una situación que me golpeó mucho. Gracias a Dios, él se logró rescatar de este tipo de situación. Es más, ahora escuchando un poco cómo hablas y a lo que te refieres en cuanto a biocodificación, sería incluso interesante saber si a él le gusta. Pero ya la coach me había mencionado algunas charlas o masterclass de estos grabados en algunos ¿Ya? canales y Ujú. había escuchado el tema de la biocodificación y lo había escuchado más que nada en humanos porque la persona que se metió a estudiar ya biocodificador, su mamá fue la que desarrolló cáncer. Claro. Entonces él hablaba mucho de este tipo de cosas y otros padecimientos como también la infertilidad, etcétera, 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 en Ujú. nosotros, que cómo era que somatizábamos algunos problemas más bien psicológicos y de familia y o de De herencia. generaciones. Ujú. Por eso cuando escuché vi el reel donde Ujú. ponías el masterclass, me llamaba mucho la atención porque no había escuchado ninguno que se enfocara en las mascotas. Y hay Ujú. muchas veces que uno como clínico se queda corto porque le puedo hacer miles de estudios y a veces no encuentro cuál es la razón o la causa de que con los dueños vomite, conmigo en la clínica no, que conmigo tenga un comportamiento o por quizás el manejo jerárquico de animales que tengo en conocimiento y lo pongo en práctica. El paciente, en este caso, porque para mí tengo paciente, que es el animal, y cliente, que es la persona Ah, detrás. maravillosa conclusión. Fantástico. Y pues para mí el paciente se comporta de una manera conmigo y me está pasando con un perro. Estuvo casi un año en hotelería y Oh, ahora ya. están recomporándolo en casa. Y el perro cada vez que está con ellos tiene ansiedad, vomita, tiene miles de problemas y Ujú. no duerme, miles de cosas. Y lo Ujú. han vuelto a dejar una semana con nosotros y el perro Se come recuperó. perfectamente, orina, defeca, o sea, algo está pasando Justamente. definitivamente y no es salud porque ya le hice exámenes, porque ahora le voy a hacer más exámenes, Claro. por insistencia de los propietarios voy a hacerle ultrasonido y otras cosas complementarias, pero al final del día ya me di cuenta que si acá no vomita y allá vomita, algo está pasando. Y sí, Ujú. definitivamente tiene algo que ver o algo está somatizando él, que acá está a gusto, está cómodo o con la manera de manejo de nosotros y que con la familia con la que se Justamente. está adaptando no está pasando. Entonces, ya después de ciertos exámenes me va a tocar sentarme con las personas a ver otra serie de cosas más tipo psicológicas, no médicas como tal Claro. de Bueno, yo salud. encantado con ayudarte. Si tienes alguna duda, alguna consulta, quédate con mi WhatsApp, me mandas una pregunta. En Perfecto, lo que tú gracias. hoy día me estás planteando, lo primero que se entiende es que cuando uno vomita, sea un animal o sea un humano, ¿ok? Es una situación de estar rechazando una situación vivida. Es un rechazo, ¿ok? Entonces, ese animalito, o más que ese animalito, el que es líder de esa casa, ¿ya? Sea papá o sea mamá de esa casa, seguramente está viviendo una situación donde rechaza, incluso puede ser que esté rechazando la presencia misma del animal. Es una situación de rechazo, ¿ok? El vómito es una situación de rechazo. ¿Qué otro síntoma tiene tu paciente? Solo me habían regresado con eso. En algún momento presentó en una Ah, de las decías lo tantas de veces, ansiedad. Decías lo de ajá, la ansiedad vi también. mucho el tema de la ansiedad porque me mostraban el video y el perro estaba, y era una situación como muy alerta. Mm, Eh, Justamente él estuvo un año en el hotel porque la esposa del dueño real lo rechazaba, no lo ya, querían en ¿ves? casa por muchas ¿Ves? cosas, por eso un año en hotel y ahora que le están buscando una casa, pues él está teniendo esta presentación de vómitos con la familia y la familia, o sea, es solamente cuando está en la casa. Él inmediatamente, en menos de 12 horas que vuelva, come la ración perfectamente, sin titubeo ni darle vuelta al plato, toma agua perfectamente, evacúa normal. El tema Y con la familia cuéntame, es lo... justamente, ¿y vuelve a la misma familia donde estaba esta No, señora que lo rechazaba? no, no. Vuelve a Tengo otra. entendido
que es o una sobrina o una prima del dueño, Ya. pero no sé la situación en esa casa, que es lo próximo que me voy a sentar con la señora a ver si es que hay pues algún niño que me lo atosiga, que está muy Sí, encima, que lo hay coge de que, sí, peluche. hay que tener en cuenta dos consideraciones importantes. El síntoma del rechazo, que en este caso pudiera ser un síntoma del animal por la experiencia vivida, ¿ok? Ok. Y también la ansiedad es propia de, bueno, está bastante claro, pero en todo caso es importante que lo diga, de un miedo, ¿ok? De un miedo a ser agredido, ¿ok? O sea, tenemos que entender que ese animal a través de eso, quizás solo lo escuchar, no estamos hablando de que quizás fue una agresión de tipo violenta, pero el solo escuchar ese rechazo constante, estamos frente a un animalito traumatizado. Entonces, la mejor forma es que haya una conversación con el perrito, y esto es muy interesante, estos son de los tips que justamente me quería darles, porque así como a un bebé se le puede conversar las cosas porque tiene la conciencia suficiente para entender, tiene la información incluso suficiente para entender, aunque todavía no aprenda a comunicarse como nosotros lo hacemos, un animalito es lo mismo. Entonces, ¿cuál es tu nombre? NASCAR. Ah, NASCAR, perdón, NASCAR, ahí salía escrito. NASCAR, a tu paciente, indícale a los que lo van a recibir que tengan una conversación con tu paciente. Incluso tú puedes formar parte de esa conversación y tú lo derives, le digas, pucha, no sé cómo se llama, Pedrito, mira, Pedrito, te vas a ir hoy día a la casa de, vas a estar bien, nadie te va a agredir, todos te aman, te están esperando para que estés ahí feliz, contento, tienes que tener esa conversación como si ese perrito tuviera la conciencia, o sea, que de hecho la tiene, por supuesto, yo no lo estoy dudando, pero somos nosotros que no entendemos que los animalitos tienen esa conciencia. El animalito necesita, en tu caso, tu paciente necesita entender a dónde va, por qué lo cambian de nuevo de territorio, ¿me entiendes? Y Sí. claro, igualmente va a haber un proceso de adaptación, pero te aseguro que el proceso de adaptación va a ser muchísimo más corto y por lo menos la situación del vómito la vamos a resolver tan solo con esa comunicación, con esa conversación, ¿ok? Ok. Sí. Cuéntenme. Oye, y NASCAR, por favor, de verdad, anota mi WhatsApp. Cualquier duda que tengas con Sí. cualquier paciente, me preguntas. ¿Es real la biodescodificación? Si bien tiene más de 20 o 30 años de existencia a través de las enseñanzas del doctor Hammer, en los años 80 esto tuvo que ocultarse, hubo mucha persecución. Al mismo doctor Hammer y a toda esta revolución de este nuevo paradigma, se mantuvo latente por más de 20 años y ahora recién, hace alrededor de 10 o 12 años, otros doctores han retomado estas enseñanzas, las han despolvado, por decirlo de alguna manera, y la están de nuevo exponiendo. Yo tuve la suerte de aprender con algunos de los referentes y tienes razón. En la biodescodificación de animales no hay nada, así como todavía no hay nada de la biodescodificación de los alimentos, así como hay muy poquito hoy día de la biodescodificación dental, por ejemplo, porque claro, toda la historia de la biodescodificación es bastante corta, pero eso no quiere decir que uno pueda, como biodescodificador, sacar las conclusiones pertinentes para entender o atender este tipo de casos. No es que necesites una especialidad, es entender muy bien cuál es este nuevo paradigma para sacar las conclusiones precisas y correctas. ¿Alguna otra duda, consulta, algo que quieran compartir? Agradezco muchísimo tu intervención, NASCAR. Gracias. Igual, no sé si me pasa por el chat o como el WhatsApp. Sí. Ah, sí, por supuesto. Lo escribo Gracias. inmediato en el chat. Gracias. Chururututum. Por mientras, dejo el micrófono abierto para que ustedes me pregunten. Hola Claudio, ¿cómo está Patricio? Hola Patricio, ¿cómo estás? Bien, estuve muy interesado en lo que me estabas comentando, como te había dicho, y porque yo tuve un gatito que ¿Ya? para mí fue mi regalón durante
15 años hasta que falleció. Y obviamente estoy hablando de hace unos 3 o 4 años que falleció, pero nosotros lo criamos como un bebé más de la casa. Ok, como un hijo más. Exacto. Ujú. Y efectivamente lo que tú decías, nosotros sin saberlo lo hicimos. Por ejemplo, nosotros salíamos y él tenía que quedarse en la casa y teníamos ese... Se lo informaban. Exacto, nosotros Ujú. vamos y volvemos, porque si era un viaje más largo, él iba con nosotros. Entonces, siempre estuvo presente, informado. Cuando hubo el terremoto del 2010, que él pasó con nosotros, le enseñamos que para que él no se asustara, corriera a brazos de cualquiera de nosotros, los cuatro que estábamos en la casa. Y eso hacía. Él saltaba a nuestros ¿Se dan brazos cuenta? y se quedaba tranquilo. Pero quería hacerte el comentario. Yo en ese tiempo sufría de jaquecas. Llegaba muy complicado de dolor de cabeza. Y bueno, él siempre me esperaba en la puerta. Yo lo tomaba en brazos y él sabía efectivamente dónde me dolía, si era en la frente o era en el sector de la nuca, y siempre me estaba o ronroneando o me lamía y efectivamente se me quitaba el dolor de cabeza a los Claro. pocos minutos. Eh, y lo otro que yo hice el comentario acá en la casa cuando hablamos de esta reunión y nos acordamos de que cuando nosotros íbamos a la feria, él estaba feliz porque sabía que íbamos a llegar con su comida o con su arena y él tenía que revisar todo y comía un poquito y ya estaba feliz, se ponía después a descansar tranquilamente en, en en el patio y nosotros siempre hablamos con él, siempre. Y él sabía, oye, y era una cosa increíble, yo creo que mucha gente pensó que nosotros estábamos locos porque nosotros interpretábamos lo que él estaba mirando. No sé, nosotros, los papás, mi esposa y yo éramos los abuelitos, porque los Qué papás lindo. eran mis hijos. Entonces, nosotros, no sé, conversábamos y decíamos, mira, el abuelito te dijo tal cosa, el abuelito dijo esto otro. Y él miraba, sabía de quién se trataba. Claro que Eh, sí, así es. Sí, lo que pasa es que, ¿por qué me interesó el tema? Es porque él falleció mal. Se enfermó aparentemente por esta, no sé, esa bacteria que hubo en las comidas. Empezó a tener Una situación gastrointestinal. sí, pero también tuvo como convulsiones, como una epilepsia. Él venía caminando y cuando estaba enfermo siempre se acercaba a uno de nosotros. Ponte tú, cuando una vez se enfermó del hígado, eh, él me venía a avisar que iba a vomitar, entonces yo lo llevaba al baño para que vomitara en la taza. ¿Y esa situación gastrointestinal involucraba también diarreas y vómitos, o no, Patricio? No, solamente Solamente vómito. vómito y hubo una especie de convulsiones, convulsiones como que eran ataques de epilepsia y Ok, perdía, podríamos perdía. entender entonces, y dime tú si te hace sentido, si en esa época donde se te enfermó tu gatito, ¿estabas tú viviendo alguna situación de impotencia por carencia económica? Lo más probable es que sí. Yo creo que sí. Estaba tratando de hacer memoria en ese tiempo y yo estaba Quizás estabas cambiando, teniendo problemas con el jefe o no estabas exacto, llegando a fin de cambiándome de mes con las trabajo. metas o algo así. Sí, sí. Lo más probable es que haya sido por ahí. Y eh, ¿O viviste algún riesgo quizás de perder tu casa o algo de ese tipo o no llegó a no, tanto? no. Cambio de trabajo. Cambio de trabajo. ¿Eh? Ahí está. La somatización. Es que también tenemos que entender algo que es recontra importante desde lo que nos dice Patricio. Eh, la somatización que hacen los animalitos lo hacen en la medida que pueden, pues y tienen que entender algo que de repente no entendemos. Su corazón es chiquitito, su hígado es minúsculo, sus riñones son chiquitísimos comparados con el de nosotros. Y si nosotros no estamos pudiendo con una situación emocional,
teniendo el porte que tenemos como humanos, la grandura, digamos, que tenemos como humanos, no sé si existe esa palabra, pero lo grande que somos como humanos, ellos pueden hacer solo una pequeña cosita y esa pequeña cosita puede ser mucho para ellos. Pero también lo que ellos hacen con nosotros, que puede ser una cosa muy chiquitita, para nosotros es una gran cosa cuando nos esperan ahí, cuando nos lamen y nos hacen, comillas, pasar el dolor de cabeza, como decía Patricio. Hay que tener mucha conciencia emocional con los que son más chiquitos que nosotros, sean humanos, sean nuestros hijos, sobrinos, otros niños, sean animalitos. Tenemos que tener mucha conciencia emocional porque por el mero hecho de que somos más grandes, por ende entonces inconscientemente tenemos mayor capacidad. Y si yo, que soy más grande que el otro, no estoy teniendo la capacidad de darle solución, el otro que es más chiquitito es una tremenda frustración. O sea, ¿qué me queda para mí, que soy minúsculo al lado de ti, si me pasa esa situación? ¿Me entienden? Entonces, nuestros animalitos son muy sensibles, no solo por las características propias de cada una de las especies, ¿no? No solo por la capacidad olfativa que tiene un perrito, por ejemplo, más allá de eso. Porque lo que sí es cierto es que, y es importante que destaquemos, que tanto los animalitos como nosotros tenemos un cerebro y ese cerebro codifica los distintos estímulos que vienen a través de los distintos sentidos que tenemos, la visión, el olfato, el oído, qué sé yo. ¿Me entienden? No sé si llamarlo intuición, desde las tradiciones más ancestrales lo llaman intuición. Hoy día desde las neurociencias no se está comprobando la intuición como tal, sino que no es más que la conclusión que sacamos a través de los cinco sentidos, que son conclusiones con una millonésima de cantidad de información gigantesca, que somos capaces de entender lo que sucede con el microgesto, con la mirada, somos capaces de entender muchísimo más de lo que creemos entender. Bueno, nuestros animalitos también. Y imagínense que tienen más encima sentidos más desarrollados que nosotros. Quizás menos inteligencia, quizás, digo, no soy el entendido para decirlo, pero es como una opinión generalizada, ¿no? Tratamos a los animales como si fueran menos inteligentes que nosotros, pero resulta que tienen sentidos muchísimo más desarrollados que nosotros mismos. Son capaces de escuchar muchísimo más, de oler muchísimo más. Quizás no son capaces de hablar como nosotros, pero todavía no sabemos si entre ellos hablan. Si tienen la capacidad neurocognitiva de comunicarse, y ojo que sí la tienen. Y sí la tienen porque resulta que nosotros entendemos cuando ellos ladran, entendemos con un maullido, ya se está estableciendo, y seguramente NASCAR me lo puede confirmar, que los gatos per se no maullan. Los gatos maullan con el propósito de comunicarse con otros o con un humano. Por sí, entre ellos no se maullan. Se maullan como una costumbre adaptativa a comunicarse. Pero en un entorno natural, al parecer, según los estudios que yo he visto por ahí, no tienen la costumbre de comunicarse con un maullido o con los diferentes maullidos que ellos tienen la capacidad de hacer. Pero uno que es gatuno, yo soy de los gatunos, no soy de los dog lovers, soy de los cat lovers. Oye, yo le comprendo absolutamente el tono del miau, porque es el tono. El tono del miau. Con ese tono del miau yo sé si tiene hambre, sé si tiene esto, sé si... O sea, tienen la capacidad de comunicarse. ¿Me entienden? Y si yo lo estoy entendiendo así, ¿se han puesto en el lugar de ese gato, de ese perro? Cuando yo llego enojado, cuando de repente cierro la puerta más fuerte de lo habitual, más encima de ellos con esa capacidad auditiva que tienen, ¿acaso ustedes creen que no concluye ese gatito, ese perrito que yo llegué enojado? Si ya me conoce, po. Y claro que lo concluye. Y si está enojado, algo está pasando. Y si algo está pasando, yo puedo estar en riesgo, entonces me pongo al servicio de mi líder. Y lo lamo, lo entretengo, le alego, para ver si se distrae, me imagino yo.
que será el propósito, a ver si se distrae este humano de estos problemas que está trayendo a la casa. Y cuando ya no pueden hacerlo de una manera así tan efectiva, se van a enfermar, porque se van a enfermar son al sacrificio de nosotros, van a manifestar biológicamente lo que a nosotros nos está sucediendo. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Vuelvo a dejar el micrófono abierto para escucharles. Andrea, cuénteme. Es una pregunta que no sé si viene al caso, No importa, dígala nomás. tiene que ver con gatos. Yo tengo ¿Ya? gatos y perras, ¿Ya? perritas, dos perritas y un gato y una gata. ¿Ya? Em, Siempre he tenido gatos que llegan a la casa o que me los regalan. Siempre, en mi casa nunca ha estado sin gatos. Ujú. Y hace tiempo que tengo un macho y una hembra que están operados, esterilizados. ¿Ya? Bueno, conviven y hace como 10 días, bueno, ellos duermen en mi cama, duermen con ¿Ya? nosotros, ¿Ya? sobre la cama. Ujú. ¿Tú Y estás en hace como, pareja, Andrea? sí, Ok, sí, ¿ya? sí. A mi pareja le costó adaptarse porque él nunca había tenido gato, ni perro, ni nada. Le ha ¿Ya? costado mucho adaptarse. Le Bueno, tocó pero nomás, va a le tener que tocó. adaptarse. Hace como 10 días apareció yo pienso que es una gatita, ¿Ya? por los colores, que Ujú. dicen que si tiene más de 2 colores es hembra. Ya, Al esta parecer yo tengo al entendido lo parecer. mismo. No es Hay guagua, como muchísimo más porcentaje de que sea hembrita. no es guagua, debe tener unos 5 o 6 meses, creo yo, y llegó a la casa a comer porque curiosamente yo había tenido otros gatos que se fueron de mi casa, ¿Ya? se fueron, pero siempre vienen a comer. Ujú. Entonces yo les ponía platitos y cuando me Claro. ven, si yo salgo de la casa, me ven, me siguen y yo vuelvo, les doy comida, pero afuera de la casa porque no quieren entrar, Ujú. porque tengo estos otros dos gatos que llegaron después que ellos. Ujú. Ya, ahora llegó este tercer gatito o gatita, hace como 10 días y están en el antejardín. Y ¿Ya? yo no me atrevo a entrarla porque si la entro, tengo que llevarla al veterinario primero, Hacerte cargo, pues, desparasitar, por supuesto. hacerme cargo. Obvio. Entonces empezó bien llorona, miau, 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 así, ya, el platito siempre con Con un platito escándalo. con agua, o sea, más claro echarle agua, po, que tenía hambre. Bueno, y así empecé a darle comida, comida, y la gatita no se movió más de ahí. Y dormía en el limpiapiés. Ujú. Entonces, hace 2 días le digo yo a mi pareja, oye, límpiate los pies, entraste con los pies todos sucios. Me dice, oye, pero si está la gatita durmiendo en el limpiapiés. Cosita. Entonces, ya, le saqué un cojín, lo puse en un rinconcito del antejardín y ahora la gatita duerme ahí en el antejardín Ujú. y come ahí y está muy domesticada, o sea, ya la gatita no se va a ir, o sea, se va a Ujú. quedar. ¿Por qué no la entra? Me dijo Luis. No, todavía no, le dije, quiero llevarla al veterinario. Pero mi pregunta es esta, después de todo este preámbulo. ¿Es verdad que cuando llega a la casa un gatito, sin que yo lo haya llamado, que permanezca ahí, insiste, insiste, insiste? Mira, no se ha metido ni siquiera por las ventanas. Solo cuando yo abro la puerta se asoma y yo le digo no y se devuelve y come, pero no ha invadido, ha permanecido ahí. Ujú. ¿Es verdad que es porque es la persona o los que viven ahí que necesitan esa presencia? ¿Es así o no? Mira, ¿O es una necesidad mutua? te voy a responder desde lo que sé, ¿ya? Porque como me estás enfocando la pregunta, tenemos que ponernos desde el punto de vista del humano y no desde el punto de vista de la mascotita, que era el son de todo lo que estamos hablando, pero es súper importante también observarlo, ¿ya? Porque por ahí también Patricio nos hablaba de los gatijos o los perrijos o cuando consideramos las mascotas como parte justamente de nuestra familia, ¿ok? Y entonces ocupan un espacio en el árbol transgeneracional de mi familia. Mira lo potente, ¿ya? Y es importante también que yo les pueda establecer este preámbulo, porque desde el punto de vista del sistema familiar imperante,
en esa casa, en ese techo, en tu casa, Andrea, entonces quiere decir que esa, comillas, ese ser, hablemos de ser, ese ser que está ahí en la puerta de tu casa, viene a reemplazar a alguien que ya no está en ese entorno familiar. Y esa es la funcionalidad de cualquier animalito, comillas, que llega y que empieza a domesticarse o a tratar de buscar su espacio. Los que tenemos, a mí me pasó en algún minuto, no sé, 8 perros o 5 gatos o más la tortuga o más el conejo, qué sé yo, todo animalito que está dentro de nuestro techo, desde nuestro punto de vista como humanos, está reemplazando a alguien de nuestro sistema familiar que fue rechazado por nosotros o que está lejano o que murió tristemente, ¿ya? Está reemplazando a alguien que sí tenía que estar ocupando ese lugar y que ya no está. Por eso es muy dado que adoptemos, por ejemplo, perritos o gatitos cuando ya nuestros hijos se fueron a estudiar a la universidad y quizás están en otra ciudad. También es muy dado que estemos o que tengamos alguna mascota o que decidamos adoptar cuando hemos tenido una pérdida importante emocional, porque esos animalitos van a estar cumpliendo, comillas, la función simbólica de esa persona de mi entorno familiar que ya no está, o de esa persona que se fue, o de esa persona que excluí de mi propia vida. Entonces sí tienen una simbología recontra importante, más allá de una necesidad, como lo planteabas tú, Andrea, más allá también de muchas otras líneas más espirituales que establecen que cuando llega un gato es porque hay una densa capacidad psíquica, entonces el gato viene a resolver esta situación psíquica que se está viviendo. También los perros tienen un sistema de defensa y hay toda unas teorías bien interesantes de observar de la función que tienen las distintas especies para con nosotros. Lo que sí yo sé, y desde la consideración de las constelaciones familiares, es que ese gatito, en ese minuto que está entrando en tu vida, es porque está reemplazando a alguien que quizás ya no está, o quizás se fue, o quizás se exilió, o quizás se peleó con, pero está cumpliendo entonces, ocupando, comillas, ese espacio vigente. Entonces, ¿qué es lo que habría que entender? Entender que ese gatito está ocupando ese lugar específico de esa persona que ya no está, se fue exiliado, se peleó conmigo. Y esa es la situación conflictual que genera esta vacancia para que, comillas, entre a mi vida un animalito simbólico que reemplace la función que ese humano había tenido en mi vida. ¿Te hace sentido, Andrea? ¿Te sientes respondida? Sí. Maravilloso. Ok. ¿Alguna Gracias. duda? Evelyn, te escucho. Tienes la manito virtual levantada. Evelyn. Sí, hola Claudio. Mira, quería hacer una pregunta súper puntual. ¿Qué puede significar la hipersensibilidad en la piel de los perritos? Mira, yo tengo dos perritos ¿Ya? y mi perrita, y yo le digo mi hija porque en verdad son mis hijos, Lo em, entiendo. es atópica severa. ¿Ya? Pero eso quiere decir que es alérgica a absolutamente todo. Le hice el test cutáneo y es incluso hasta las moscas alérgicas. ¿Ya? ¿Y eso se refleja en su piel? ¿Cómo? ¿Eso se refleja en su piel? La Sí, desde manifestación de esa chiquitita, alergia es en su piel. ¿Ya? ¿Ok? que se rascaba mucho, se lamía, pero está Ujú, súper, súper controlada ya. O sea, tiene un pelaje hermoso, está muy ujú, controlada. ujú. Mi mamá, que vivimos juntas en la casa, ella tiene tres perritos. ¿Ya? Em, una chiquitita que también es alérgica ¿Ya? y uno grande que también es alérgico, es atópico severo también. Pero el problema de él es que antes él vivía con la pareja de mi mamá, ya en otra casa, ¿Ya? porque este perrito es de la pareja de mi mamá, ¿Ya? ya estuvo hartos años ahí, no sé, unos 4 años, unos 5 años en la casa de la pareja de mi mamá y no hubo ni un problema de nada, el perrito era muy sano, después se vino a vivir a nuestra casa y ahí al tiempo después empezó con la alergia.
pero Ujú, mucha, mucha, mucha. Llegó al ujú, punto en que ahora está completamente pelado. ujú. Le han hecho exámenes de todo, al veterinario, idas y venidas del veterinario, muchas, muchas pruebas, y prácticamente vive en el veterinario, y ni él se explica porque le han hecho de todo y no se explica por qué esa sensibilidad, hipersensibilidad. Y ahora literal está prácticamente pelado. Oh, Entonces, esa es mi duda. Que sabemos, ya. o sea, yo pienso que es la casa. Pensamos Está, que está súper claro, tienes razón, súper específica la pregunta, te la agradezco. Cualquier problema de la piel, por lo general, viene ligada a un conflicto de separación. Por la historia que me estás contando, seguramente esto no tiene que ver con el líder de la manada, sino que con un sentimiento propio del animal ya domesticado que aprendió a sensibilizarse porque nosotros se lo enseñamos en su proceso de domesticación y que hoy día se siente separado de su líder. Por eso se manifiesta como una hipersensibilidad en la piel. ¿Por qué además disculpa, se le cae el pelito? Te sí, escucho. disculpa, pero se vino con la pareja de mi mamá. Está la pareja Se- de mi mamá acá viviendo también, ok, ¿y con mi vivías mamá. solo con la pareja de tu mamá Sí, o había vivía alguien solo más? con... No, no, solo con él, Ok, antes. ok. Entonces, la segunda hipótesis que corresponde a la piel es el contacto impuesto. ¿Cómo se lleva con los otros animales? Perfecto, es un Ya, amor, se lleva muy, muy bien. ok, ok. ¿Y de qué crees tú que se puede haber sentido separado el animal? De su espacio, porque allá tenía ¿Tenía más patio, espacio? sí, tenía mucho más espacio. Tenía Ok, más patio, según yo estaba menos estresado, podía ver a la gente pasar. Es ok. como entre, o sea, nosotros con mi mamá pensamos entre comillas que entró como un estado depresivo. Es que puede ser, claro que sí, pero la base es un conflicto de separación. Y si tú consideras que que tiene que ver entonces con haberse sentido separado de su espacio, sería mucho más idóneo de forma terapéutica que ese animal entonces pudiera tener un espacio propio en la medida de lo posible, porque es bastante difícil, o que tengan rutinas donde ojalá la pareja de tu mamá lo saque efectivamente a pasear únicamente a él y que vuelva a sentir ese vínculo, que ahora quizás está sintiéndose compartido, no lo sabemos. Sí, es que ahora está en la pieza solo, pero claro, sí, Maravilloso. aquí vive mucha gente y además con más perros y claro, ya no sale. Bueno, antes tampoco salía, pero yo creo que se sentía como más libre en su Obvio, patio. obvio, obvio que sí. Sobre Pero todo si tiene esta estaban... actitud complaciente. Mira, es que es muy importante lo que ¿Mm? acabas de decir. Sí, el perrito es un amor. Eso es una Sí, adaptación y es una adaptación muchas veces de miedo al líder. Cuando yo soy absolutamente complaciente, es porque yo he perdido mi territorio y en este nuevo territorio no puedo ser el líder. Eso es mm, altamente estresante. sí, sí, Entonces, para su evolución, digamos, de este cuadro emocional que puede estar viviendo el perrito, es necesario que tengan una rutina donde él tenga su propio espacio, insisto, en la medida de lo posible, porque igualmente él lo va a buscar. ¿Ok? Lo va a hacer de manera natural, pero que además tenga alguna rutina donde pueda estar en un espacio más abierto y que sea una rutina únicamente de él con su líder, ya con la pareja de tu mamá, y que eso sea como una salida, que tengan una nueva relación que establezcan. Es importante que de alguna manera simbólica vuelva a tener una relación única con su líder y que no sea más, comillas, compartido su líder. Ya está sí, compartiendo sí, el territorio, ya es mucho para él. Y si además se ha perdido el cabello, o sea, si ha perdido el perrito, el pelo, el perrito, tiene que ver con que entonces además se siente desprotegido. Así que sí, por más que sea un amor, alguna situación de agresión debe estar viviendo en el entorno, quizás simplemente por el acto de estar con otros animalitos. ¿Me sí, entiendes? me concuerda absolutamente. Y la Ujú. última consulta, en el Cuéntame. caso de mi perrita, de mi hija, ¿Ya? ella em, la separaron de su mamá al mes de nacida porque la mamá le dio hipocalcemia, entonces casi se muere la perrita.
Entonces ahí yo la adopté y le tuve que dar con mamadera y la tuve que cuidar como una guagua. ¿Ya? Y ella siempre, ella también es la tópica severa, alergia. No ¿Ya? se le cae el pelo, nada, solamente que se rasca mucho las patitas, pero ¿cómo suplir esa? Porque yo soy su mamá, pero ¿cómo suplir esa? Porque ya fue hace varios años, ella ya tiene 8 años. ¿Y Yo desde creo que cuándo como, tiene ahora esta me concuerda, hipersensibilidad? sí, y ahí me concuerda de esa separación con su mamá perruna biológica, que pueda surgir esta alergia, supongo yo. Ok, observémoslo. ¿Hace cuánto tiene esta situación atópica? No, de siempre, desde que yo De la siempre. tuve. Desde Sí, que tú claro, entonces puede haber sido simplemente la separación de su mamá perruna. Pero además, seguramente correspondiente más o menos a esa misma época, tú tienes que haber vivido alguna situación de separación. ¿Puede ser o no, Evelyn? es que fue hace muchos años, no sé la verdad. Puede ser, es que sí, a lo mejor concordó con la muerte de mis abuelos, de mi abuelo o de mi abuela. Sí, es lo más probable. Puede ser, puede ser. Pero entonces lo de ella ya es algo mío que yo tengo que lidiar con, porque yo todavía no supero esa muerte. Es algo... Ahí te respondiste Ay, sola, Evelyn. pero Sí, por eso- entonces es Ya, una ya, situación perfecto. tuya. Es una situación Perfecto. tuya, nada más. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Todos los días, acariciarlo, acariciarla y decirle, ¿cómo se llama ella para hacerlo personalizado? ¿Cómo se llama la perrita? Hailey, Hailey está aquí en la cama conmigo. Oh, entonces, mira, aprovecha de hacerlo inmediato. Hazle cariñito a Hailey, Sí. ¿ya? Busca que te mire, busca que entienda que tú le estás hablando directamente a ella y Ya. dile, Hailey, yo tengo tristeza por la muerte de mis abuelos. Hazlo inmediato. Hailey, yo tengo tristeza por la muerte de mis abuelos. Pero yo Me puedo con este emociono, sentimiento. Eso está bien, Evelyn. perdón. No, por favor, no, está bien, está bien. Y esta Cuando me calme lo haré. no hay ningún problema. Cuando te sientas lista y dispuesta, hazlo. Te voy a expresar lo importante. Lo importante es hacerle entender a tu perrita que tienes una emoción, ¿ya? Pero lo más importante y por qué tienes esa emoción, pero lo más importante es decirle que tú, como humana, tienes la capacidad de poder lidiar con esa emoción y que ella tiene el permiso de vivir tranquila porque tú estás bien, solo tienes pena. ¿Me entiendes un poco la Sí, sí, conversación? sí, completamente. Sí, Todos los días, todos los días. sí. Todos los días ten un minuto con ella y recuerda a tus abuelos, dile e infórmale a ella que tienes mucha pena porque ellos hayan fallecido, pero que tú puedes con esa pena, que esa pena es tuya, no es de ella, y que además ella tiene el permiso de crecer, de disfrutar, ¿ok? Porque tú puedes con esa emoción. Esas son más o menos las palabras o la metódica para poder trabajar esa situación con tu perrita. ¿Ok, Evelyn? Sí, te pasa. Y cualquier Muchas duda, cualquier gracias. consulta, me escribes al WhatsApp. Yo siempre Ya. estoy atento a responder en el WhatsApp. Yo hablo todo el día con ellos porque en verdad siento que no Bueno, entienden como eh, decías tú, así que sí, le hace voy a sentido, explicar más seguido. maravilloso. Milagros, Ahora, tiene la perfecto. manito levantada, la manito Muchas virtual gracias, levantada. Claudia. No hay de qué, Evelyn. Hola Claudio, Hola, mira, ¿cómo estás? cuando me sumé al Zoom, no pensé que no iba a ser pertinente la pregunta, pero me parece que no estoy tan afuera. Pero Mira, yo, cuéntame. Y si no te lo digo con absoluta sí, libertad, te está digo, bien. ¿sabes qué milagro? No, no, nada que ver. Mira, Cuéntame. lo que pasa es que mis nietos, en la casa de ellos, tienen un perro, siempre ¿Ya? han tenido perros y gatos. Falleció la perrita y llegó este perrito, ¿Ya? es un perrito más o menos grande. Y el perro históricamente va a cumplir ya 2 años, ha tenido una conducta como que tuviera algo mental, ¿ya? ¿Ya? Ujú. Y una vez sugerí yo y el médico, el veterinario le dio fluoxetina.
¿ya? ¿Ya? Ok. Pero bueno, la cosa es que el perro es como que yo te pudiera explicar, es como obsesivo compulsivo, ¿Ya? Ujú, ¿ya? ujú, Y está mucho rato en el día como cavando. Él ujú, tiene patio y todo, y en el patio no lo hace, pero ujú, lo hace en la alfombra, ponte tú, y, y sigue cosas como que él tuviera visiones de algo, ¿ya? ujú, ujú. Y es muy elocuente en su actuar, Bien, no es... claro. Ujú. No, no la y hace pasar desapercibida. no, no. Entonces, claro, uno lo quiere, los niños igual lo adoran, ¿te fijas? Pero el perro es agotador, es agotador. ¿Existe algo que estuviera haciéndose mal en la familia por lo que estaba escuchando, ¿te fijas? Eh, el perro es como que ve cosas, persigue cosas. ¿Pudiera ser que el perrito está loco? Mira, ¿Existirá no, eso? no sería yo el idóneo para poder responderte si está Mm, loco o está en un proceso psiquiátrico, digamos, el perrito. Lo que sí, sí sé yo, desde lo que tú me estás compartiendo, es que seguramente mm, la mamá o el papá de esa casa están viviendo una situación emocionalmente potente que todavía no ha salido a la luz y que seguramente ese perrito está manifestando esa, comillas, histeria. ya, perfecto. Porque como te digo, ya lleva casi 2 años en la casa y bueno, todo el mundo lo acaricia, lo colma De de cariño, de caricias mimo. Ujú. para apaciguarlo, por así Ujú. decir. Y Tiene cuéntame, rato, porque, bueno, entiendo que alguno de los miembros de esa casa o es tu hijo o es tu hija, ¿no? Y el otro es tu yerno o es tu nuera. es mi hija, sí, Ok, sí, cuéntame, ¿tu hija o su marido, quién está volviéndose loco de alguna situación? mi hija, Entonces, tu hija es la líder de esa manada y es tu hija la que puede decirle a ese perrito, ¿sabes qué? Soy yo la que estoy loca con el trabajo, estoy loca con los sí, cabros chicos, estoy loca con la vida que tengo y que se lo diga. Tú quedas libre de poder hacer de tu vida como tú quieras, no sé, Pedrito, Juanito, el nombre que le hayan puesto al perrito, porque yo soy la que estoy volviéndome loca. sí. Esa es La la verdad es forma. que ella es de las personas que no se le nota nada, no pienses que es una Por, histérica y que lo por eso te grita. digo, por eso te hablé de algo como secreto, contenido. Perfecto, me queda Ujú. súper claro, así que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, también de forma diaria. También de forma diaria porque los animalitos tiene que ser siempre una cosa como de forma diaria. Les Que pido ella por ya, favor a los que hayan ya, escrito en el chat que si es alguna pregunta, me la comenten por audio porque de verdad me desconcentro entre leer lo que aparece por ahí por el chat y poder responder las preguntas verbales. Así que si hay alguna pregunta por ahí o hay algún comentario, yo les pido por favor que lo verbalicen, porque si no va a quedar ahí nomás, no alcanzo a responderlo. Alicia, cuénteme, Alicia Holguín, ¿tiene alguna pregunta? Hola, ¿cómo están todos? No, solo he estado muy atenta porque yo tengo seis mascotas y la verdad es que es un trabajo permanente de mirarnos y mirarlos en el comportamiento que tienen, ¿cierto? De acuerdo a lo que nos está pasando a nosotros. Y una técnica que yo he aprendido y que sirve bastante para a veces calmar a los animales es la sanación pránica. ¿Ya? Sí, es muy una herramienta muy bonita. Sí, de hecho, los animalitos tienen los mismos centros energéticos que tenemos Sí, nosotros, ¿cierto? Los chakras, entonces hay que hacer un trabajo de equilibrio energético justamente. y bastante eficiente. Las flores de Bach también son bastante Funcionan buenas para regio, funcionan trabajar espectaculares los perritos, eh, es verdad, es verdad. así que solamente como una forma de apoyarlo y de ayudarlo. Sí, sí, se te agradece mucho. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Si no, para ir ya despidiéndonos de esta linda masterclass que hemos tenido hoy. ¿Alguien por ahí? ¿Los escucho? Ok. Entonces, comienzo a despedirme. Muchísimas gracias a todos y a todas por la linda convocatoria.
Ahí dejé en el chat expuesto mi WhatsApp. Cualquier pregunta, cualquier duda me la pueden hacer ahí. Yo voy a estar feliz de poderlos ayudar. Y nos vemos en una próxima masterclass, próximo jueves, 21 horas, con otro tema interesante, siempre desde los nuevos enfoques terapéuticos. Un abrazo, que tengan muy buenas noches. Chao, Gracias, chao. Claudio. Gracias. ¿Y de qué? Gracias, Adiós. Claudio. Muchas gracias.